Shalom, shalom, mi hermano, mi hermana, y shalom para todos los que están escuchando este estudio. Hoy no venimos a tocar un tema ligero, no, para nada. Hoy vamos a entrar en uno de los misterios más profundos de toda la escritura. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué Yahweh lo permitió? ¿Y qué propósito tiene dentro del plan eterno? Este estudio no se entiende solo con la mente, se discierne con el corazón. Mi hermano, mi hermana, hay preguntas que el ser humano arrastra desde que abrió los ojos por primera vez en este mundo. Preguntas que ningún filósofo pudo resolver, que ninguna religión se atrevió a enfrentar y que incluso muchos creyentes prefieren ignorar porque temen lo que podrían descubrir. Una de esas preguntas es esta: si Yahweh es perfecto, bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué permitió que surgiera? ¿Por qué no lo destruyó desde el principio? ¿Y por qué lo dejó caminar por la historia, tocando familias, naciones y generaciones enteras? Muchos creen que el mal apareció por accidente, otros piensan que fue un descuido, otros que es simplemente parte de la vida. Pero la escritura, esta, revela algo mucho más profundo, más antiguo y más inquietante. Un misterio que comenzó antes de que existiera el primer ser humano, antes de que hubiera luz, antes de que el tiempo comenzara a correr. Un misterio que involucra libertad, propósito, juicio, redención. Y un plan tan perfecto, tan calculado, tan exacto, que incluso el mal, sí, incluso el mal, termina sirviendo a la voluntad del Creador. En este estudio vamos a entrar en ese misterio. Vamos a ver por qué Yahweh permitió el mal, cómo lo expuso, cómo lo limitó, cómo lo usa y cómo lo va a destruir para siempre. No desde opiniones, no desde religiones, no desde tradiciones humanas, sino de la escritura misma, desde el principio hasta el final. Prepárate, mi hermano, mi hermana, porque cuando entiendas este misterio, tu fe va a cambiar, tu visión va a cambiar, tu misión va a cambiar, y tu relación con Yahweh se vuelve más profunda que nunca. Hoy vamos a entrar en el origen del conflicto más antiguo del universo y en el plan perfecto que Yahweh diseñó para redimirlo todo desde el principio. Miren, imaginen esto. Un rey crea un reino perfecto. No hay guerra, no hay dolor, no hay traición, no hay muerte. Todo funciona, todo es armonía, todo es luz. Pero hay una condición. Nadie puede elegir. Todos obedecen automáticamente. Y aunque todo es perfecto, algo falta. Porque no hay amor sin libertad, no hay fidelidad sin elección, no hay obediencia verdadera sin la posibilidad de desobedecer. Entonces el rey hace algo inesperado. Introduce una ley sencilla, una sola. Y con esa ley abre la puerta a la posibilidad de desobedecer. Desde ese momento, el reino cambia para siempre. Porque ahora ya no existe solo la obediencia, ahora existe algo mayor, la oportunidad de ser fiel. Eso, mi hermano, mi hermana, es exactamente lo que vemos en la escritura desde el principio. Ahí en Bereshit, Génesis 1:26 dice: entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La palabra hebrea tselem, imagen, implica capacidad de razonar, capacidad de decidir, capacidad de elegir. El ser humano fue creado con algo peligroso, pero absolutamente necesario:
¿Saben qué fue? La voluntad propia. Ahí Devarim, Deuteronomio 30:19 nos dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida. Aquí está la clave. No hay amor verdadero sin elección, y no hay elección sin la posibilidad de rechazar. ¿Se está entendiendo, hermanos? El origen del mal no está en la serpiente como muchos creen. El origen del mal está en la libertad. Antes de hablar de la serpiente, antes de hablar del Edén, antes de hablar del árbol, tenemos que entender esto. El mal no comenzó en la tierra, el mal comenzó en el cielo. Ahí vamos a ver el origen de Satanás en Yehezkel, Ezequiel 28, 14 y 15, que dice: tú, que querubín grande, protector, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. No fue creado malo, no fue creado corrupto, no fue creado enemigo. Simplemente se corrompió. Isaías 14, 13 y 14 nos dice: tú decías en tu corazón, subiré al cielo, seré semejante al Altísimo. Aquí nace el pecado. La autoexaltación, el orgullo, la autonomía, la independencia. El primer pecado no fue desobediencia, fue querer ocupar un lugar que no le correspondía. Tengo un pelito aquí, cada vez que hablo me da comezón, hermanos, disculpen. ¿Por qué Yahweh creó seres capaces de rebelarse? ¿Por qué conocer no es causar? Yahweh sabía lo que ocurriría, pero no lo provocó. La libertad es un regalo tan grande que incluso los seres celestiales la recibieron. Miren, la serpiente en el Edén fue el medio, no el origen. Ahí Bereshit, Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho. La palabra hebrea Nahash puede significar serpiente, ser brillante, ser engañador, ser observador. La escritura no dice que la serpiente creó el pecado, solo fue el instrumento. Ahí en Bereshit 3, 4, 5 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que serán como Elohim, conociendo el bien y el mal. La estrategia del enemigo nunca cambia. No obliga, sugiere, insinúa, activa lo que ya está adentro. ¿Era inevitable la caída? Vamos a ver qué nos dice Bereshit 2, 16 y 17. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Fíjense, había una opción real, había libertad real, simplemente te están diciendo: de esto no comas, así de simple. Jacob, Santiago 1:14 nos dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno. La caída no era inevitable, pero era posible, porque donde hay libertad, hay riesgo. Vamos a ver una evidencia histórica y arqueológica. Porque hay relatos antiguos como la epopeya de Gilgamesh que hablan de un jardín, un árbol, una serpiente que priva al hombre de la vida eterna. Sellos mesopotámicos muestran árboles sagrados, figuras humanas, seres serpentinos. No prueban la escritura palabra por palabra, pero muestran que estos relatos son antiguos, universales y consistentes. Si el problema no fue la serpiente ni el árbol, entonces ¿dónde empezó realmente la caída?
La caída no comenzó con un fruto, no comenzó con una serpiente, no comenzó con un árbol. ¿Ok? La caída comenzó en el corazón. Antes de que la mano tomara el fruto, el corazón ya había cedido. Antes de que los dientes mordieran, la voluntad ya había decidido. Antes de que el acto ocurriera, la confianza ya se había roto. Este es el momento que cambió todo. Ahí en Bereshit, Génesis 3:6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Vamos a observar esto con atención. No hubo violencia, no hubo gritos, no hubo lucha, no hubo resistencia. Fue un acto simple, pero sus consecuencias fueron eternas. Porque el pecado rara vez entra con estruendo. El pecado entra con acuerdo, entra con deseo, entra con justificación interna. ¿Qué entró realmente al mundo? No fue solo desobediencia, fue algo mucho más profundo. Fue una ruptura con Yahweh, fue un desorden interno, una separación espiritual, la pérdida de inocencia, la desconexión del propósito. El pecado no es solo lo que hacemos, es lo que rompe dentro de nosotros. Y esta es la primera consecuencia, la culpa. Ahí Bereshit Génesis 3:7 nos dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Antes estaban desnudos, pero no avergonzados. La desnudez no era un problema. La culpa no existía. La vergüenza no existía. Pero cuando el pecado entra la conciencia de la separación. La culpa es la señal de que algo se rompió. La segunda consecuencia es el miedo. Ahí Bereshit Génesis 3:8-10 nos dice, y oyeron la voz de Yahweh Elohim que se paseaba en el huerto. Y el hombre y su mujer se escondieron. Y llamó Yahweh Elohim al hombre, y él respondió, oí tu voz y tuve miedo. Antes caminaban con Yahweh, ahora se esconden de él. Antes había confianza, ahora hay temor. Antes había comunión, ahora hay distancia. El pecado no solo rompe la relación, rompe la percepción de la relación. ¿Ok? La tercera consecuencia es la muerte. Bereshit Génesis 2:17 nos dice, el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero Adán no cayó físicamente muerto ese día. Entonces, ¿qué murió? Fíjense y pongan mucha atención a esto. Murió la comunión con nuestro Padre, murió la pureza, murió la conexión directa, murió la vida espiritual, murió la inocencia. La muerte espiritual es peor que la física, porque es separación del Creador de todo. Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. La muerte no es solo un evento, es un estado. ¿Y saben algo? Con eso la creación entera fue afectada. Porque el pecado no afectó solo al hombre, afectó todo. Ahí Romanos 8:22 nos dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación estaba conectada al hombre. Cuando el hombre cayó, la creación cayó con él. Por eso existe el dolor, la enfermedad, la corrupción, el desgaste, la muerte. El mundo no está roto por accidente, está roto por consecuencia.
Vamos a ver el primer acto de misericordia en toda la Escritura. Aquí viene algo hermoso, algo que muchos pasan por alto. Ahí Bereshit, Génesis 3:21 nos dice: y Yahweh Elohim hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y los vistió. ¿De dónde salieron esas pieles? De un animal. Un animal tuvo que morir. La primera muerte en la historia no fue humana, fue un sacrificio. Yahweh mismo lo realizó. Aquí aparece por primera vez la muerte para cubrir pecado, la sangre para cubrir vergüenza y el inocente por el culpable. Este es el primer eco del sacrificio perfecto de nuestro Maestro Yahshua. Vamos a ver la primera profecía de redención, ahí en Bereshit, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Este es uno de los versículos más importantes de toda la Escritura, porque aquí nace la promesa del Mesías, la guerra espiritual, el conflicto entre luz y oscuridad y la victoria final sobre el mal. La serpiente heriría, pero la simiente de la mujer aplastaría. Ese Él es nuestro Maestro Yahshua. Porque Yahweh no detuvo todo desde el principio. Ah, caray. Esa es una muy buena pregunta que muchos se hacen. Si Yahweh sabía lo que iba a pasar, ¿por qué no destruyó todo y empezó de nuevo? La respuesta está en su carácter. Ahí en Shemot, Éxodo 34:6 nos dice: Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Nuestro Padre Yahweh no improvisa, no reacciona, no corrige errores. Su propósito era solo crear, era redimir. Lo que comenzó como caída se convirtió en historia de redención. Y ahora viene la pregunta que sacude. Si Yahweh ya había preparado un plan desde el principio, ¿estamos viviendo el proceso o el desenlace? Porque la caída no tomó por sorpresa a Yahweh, porque no fue un accidente, no fue un error en el diseño, no fue un improviso en la historia. La caída fue el escenario donde se revelaría algo que no podía verse en un mundo perfecto: la profundidad del amor de Yahweh, la grandeza de su misericordia y la belleza de su redención. Porque el plan no fue improvisado. Muchos creen que Yahweh reaccionó al pecado. No, pero la Escritura dice lo contrario. En Kefa Aleph, en Primera de Pedro 1:19 y 20 nos dice: sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Esto es, desde antes de que existiera el Edén, desde antes de que existiera Adán, desde antes que existiera la serpiente, desde antes que existiera el pecado. ¿Saben algo? Ya existía el cordero. El plan de redención no comenzó en Bereshit, en Génesis 3. Comenzó antes del tiempo. Desde Bereshit hasta Igalut, desde el primer sacrificio hasta el último juicio, desde la primera promesa hasta la restauración final, todo apunta a nuestro Maestro Yahshua, al Hijo amado de nuestro Padre Santo Yahweh, porque Él es la simiente prometida, el Cordero inmolado, el Hijo obediente, el segundo Adán, el restaurador del diseño original, el vencedor del mal y el Rey que regresa. Porque el problema que comenzó en Bereshit lo resuelve nuestro Maestro Yahshua, allá en Isaías 53:5, que nos dice: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El pecado trajo muerte,
Yeshua enfrentó la muerte. El pecado trajo separación. Yeshua abrió el camino. El pecado trajo vergüenza. Yeshua cubrió la vergüenza. El pecado trajo condenación. Yeshua trajo justificación. El pecado trajo esclavitud. Y nuestro maestro Yeshua trajo libertad. La justicia y la misericordia se encuentran ahí en Tinlim, Salmos 85:10, que dice: la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. En la cruz no solo murió un hombre, en la cruz se encontraron dos atributos eternos. Justicia, el pecado debe ser pagado. Misericordia, el pecador puede ser perdonado. La cruz o la estaca de sacrificio es el punto donde Yahweh muestra quién es, justo y salvador. ¿Por qué permitir todo este proceso?, se preguntarán algunos. Aquí encontramos, o más bien dicho, aquí entramos en lo más profundo del estudio. Si Yahweh es todopoderoso, si podía evitar la caída, si podía impedir el mal, ¿por qué no lo hizo? La Escritura nos da la respuesta en el libro de Job, o Job 23:10, que dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Si este proceso no existiera, si este proceso no existiría, el amor consciente, la fidelidad probada, la obediencia voluntaria, el carácter formado, la relación genuina, la redención apreciada. El oro no nace brillante, se purifica con el fuego. La fe no nace madura, se fortalece con las pruebas. El amor no nace profundo, se revela en la adversidad. Y esta es la derrota final del mal. Porque el mal no es eterno, no tiene la última palabra, no tiene el control final. Ahí en Itgalú Revelaciones, mal llamado Apocalipsis 20:10, nos dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El acusador será silenciado, el engañador será destruido, el enemigo será derrotado. El mal tuvo un principio y el mal tendrá un final. Y esta es la restauración total. Ahí en Itgalú Revelaciones 21:4 nos dice: enjugará Yahweh toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Observen esto. El principio, Bereshit, hay inocencia, libertad, comunión. El final, Itgalú Revelaciones, hay redención, restauración, nueva creación. El final es superior al principio. ¿Tiene propósito el mal? La Escritura responde a esa pregunta en Romanos 8:28, que dice: y sabemos que a los que aman a Elohim, todas las cosas les ayudan a bien. El mal no es bueno, no es deseado, no es celebrado, pero Yahweh lo usa como medio, no como fin. El mal no define la historia, la redención sí. Esta es la responsabilidad humana. La historia no es solo cósmica, es personal. Ahí Joshua, Josué 24:15 nos dice bien claro: escoge hoy a quién servir. Así de simple. La libertad que Yahweh dio en el Edén sigue vigente hoy. La pregunta no es ¿por qué existe el mal? La pregunta es ¿qué estás haciendo con la libertad que Yahweh Elohim te dio? Mi hermano, mi hermana, el mal existe. La caída fue real, el dolor es real, la lucha es real. Pero también es real la misericordia, la redención, la restauración, la victoria, la esperanza, la promesa, el final glorioso. El mal abrió una herida, pero Yahshua abrió un camino.
El mal trajo oscuridad, pero Yahshua trajo luz. El mal trajo muerte, pero Yahshua trajo vida. Y la vida vence siempre. Shalom, mi hermano, mi hermana. Si llegaste hasta aquí no fue casualidad. Este estudio no es solo información, es una invitación. Una invitación a confiar, a elegir, a caminar, a perseverar, a creer, a rendirte a Yahshua. Porque el mal no tendrá la última palabra. La última palabra la tiene Yahweh. ¿Y saben qué? Su palabra es vida eterna. Mis hermanos, mis hermanas. Hasta aquí la palabra hablado, yo solo he sido la voz que la transmite. Porque la verdad no nace de mí, viene del Creador. Cada uno de ustedes tiene libre albedrío, dado por Yahweh Elohim, para decidir qué hacer con lo que escuchó hoy. La verdad no obliga, pero sí confronta. Solo recuerda esto. Cuando dejes tu cuerpo, no habrá templos, no habrá religiones, no habrá excusas. Solo habrá dos caminos y ambos son eternos. La gloria y el lago de fuego. Y ese camino no lo elige tu pastor, ni tu tradición, ni tu familia. Ese camino lo elige solamente tú. ¿Ok? Cada uno decida hoy a quién quiere obedecer y a quién quiere seguir. ¿Ok? Bueno, nuevamente, y como siempre les digo que ha sido un honor y un verdadero placer para mí el compartir este tiempo de estudio con cada uno de ustedes. Gracias por abrir su corazón, por escuchar, por buscar la verdad y por caminar juntos en esta restauración. Que el shalom y las bendiciones de nuestro Padre Celestial Yahweh Elohim reposen siempre sobre sus hogares y sobre sus corazones, en el nombre de Yahshua HaMashiach, nuestro Maestro y Salvador. Y amados hermanos y hermanas, si este estudio ha sido de bendición para sus vidas, les invito con todo mi corazón a suscribirse al canal y acompañarnos en este camino de verdad y restauración. En este espacio encontrarán ya más de 550 estudios en video, todos ellos 100% basados en las Sagradas Escrituras, con temas variados, profundos y edificantes, y con enseñanzas presentadas con claridad, reverencia y mucho amor por la palabra. Cada estudio está hecho para despertar, fortalecer y guiar. Su suscripción ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan luz, consuelo y verdad en estos tiempos. Y repartan todos los estudios, mis hermanos, mis hermanas. Son gratis. Yo no cobro por llevarles la verdad de lo que las Sagradas Escrituras dicen. Yo no ando pidiendo dinero, mis hermanos. Yo me debo a mi Padre Santo. Él sabrá lo que hace conmigo. Él sabrá qué va a usar para bendecirme si es que me quiere bendecir. Yo no lo sé. Yo lo único que sé es que tengo una misión de estarles llevando a ustedes esto. La verdad es lo que la Escritura dice, no lo que las religiones dicen, que andan cobrando ofrendas y diezmos. No, mis hermanos, yo no hago eso. Mi Padre Santo cuida de mí. Que Yahweh bendiga sus vidas, sus hogares y sus pasos en Yahshua HaMashiach, nuestro Maestro. Y gracias por caminar con nosotros en este ministerio. Shalom, shalom, amada familia. Y nos vemos en la siguiente reunión, si nuestro Padre Santo Yahweh así lo permite. Cuídense mucho. Hasta luego.